En esta presentación vamos a trabajar las identidades y ecuaciones trigonométricas. Inicialmente vamos a definir cada uno de estos términos y vamos a determinar cómo es que se soluciona. La identidad trigonométrica es la igualdad de dos expresiones que tienen funciones trigonométricas. Esta igualdad se debe cumplir para cualquier ángulo. La identidad trigonométrica se demuestra. Para ello, se utilizan expresiones equivalentes a las que se dan en la identidad en uno o en ambos lados de la igualdad hasta llegar a la misma expresión en ambos lados. La ecuación trigonométrica también es la igualdad de dos expresiones que tienen funciones trigonométricas. La diferencia es que ésta solamente se cumple para algunos ángulos. La ecuación trigonométrica se soluciona. Para ello se deben encontrar cuáles son los posibles valores de la variable, que en este caso es el ángulo, que cumplen con la expresión dada, es decir, que hacen que la igualdad entre las expresiones con funciones trigonométricas sea verdadera. Veamos ejemplos de demostraciones de identidades trigonométricas. Nos dan la expresión cotangente de menos x por seno de x igual a menos coseno de x. Cotangente de menos x es una función impar. Al ser una función impar, cotangente de menos x es lo mismo que menos cotangente de x. Entonces, el lado izquierdo de la expresión cotangente de menos x por seno de x lo podemos escribir como menos cotangente de x por seno de x. Ahora, cotangente de x en términos de seno y coseno es coseno de x sobre seno de x. Entonces, esta expresión que teníamos, menos cotangente de x por seno de x, la podemos escribir como menos coseno de x sobre seno de x multiplicado por seno de x. En este caso, seno de x que divide y seno de x que multiplica se pueden simplificar. Por lo tanto, nos queda la expresión menos coseno de x a la izquierda, que es igual a menos coseno de x, que es la expresión que teníamos a la derecha de la igualdad. En este caso, hemos desarrollado el lado izquierdo escribiendo expresiones equivalentes hasta llegar a la expresión que está al lado derecho. En este otro ejemplo tenemos seno de x por tangente de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno de x. La expresión tangente de x en términos de seno y coseno es seno de x sobre coseno de x. Quiere decir que la expresión que está al lado izquierdo, seno de x por tangente de x, la podemos escribir como seno de x por seno de x sobre coseno de x. Si multiplicamos, seno de x es lo mismo que seno de x sobre 1. Entonces, seno de x sobre 1 por seno de x sobre coseno de x, para resolver esta operación multiplicamos los dos numeradores. Seno de x por seno de x nos daría seno al cuadrado de x. Y 1, que sería el denominador de seno de x por coseno de x, nos da coseno de x. Quiere decir que la expresión que teníamos es equivalente a seno cuadrado de x sobre coseno de x. Ahora, seno cuadrado de x en términos de coseno es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de x. Por lo tanto, la fracción que teníamos es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno de x, que es la expresión que nos dan al lado derecho de la identidad. Por lo tanto, hemos demostrado la identidad. Nuevamente, en este caso, desarrollamos la expresión que está al lado izquierdo hasta llegar a la expresión que está al lado derecho de la igualdad. Veamos ahora este otro ejercicio. Tangente de beta más cotangente de beta igual a secante de beta por cosecante de beta. Secante de beta es el recíproco de coseno, por lo tanto podemos escribirlo como 1 sobre coseno de beta. Cosecante es el recíproco de seno, por lo tanto podemos escribir 1 sobre seno de beta. Entonces, secante de beta por cosecante de beta equivale a 1 sobre coseno de beta por 1 sobre seno de beta. Ahora, al multiplicar las dos fracciones tendríamos 1 por 1 da 1 y coseno de beta por seno de beta nos da coseno de beta seno de beta. Ahora vamos a trabajar el lado izquierdo de la identidad. Vamos a escribir tangente de beta y cotangente de beta en términos de seno y coseno.
Tangente de beta equivale a seno de beta sobre coseno de beta. Cotangente de beta equivale a coseno de beta sobre seno de beta. Entonces, tangente de beta más cotangente de beta es seno de beta sobre coseno de beta más coseno de beta sobre seno de beta. Vamos a sumar estas dos fracciones. El común denominador sería coseno de beta por seno de beta. Si dividimos el denominador común entre el denominador de la primera fracción, obtenemos seno de beta. Multiplicando esa expresión por el numerador de la fracción que es seno de beta, nos daría seno cuadrado de beta. Escribimos el signo más. Dividimos ahora el denominador común o seno de beta por seno de beta entre el denominador de la segunda fracción que es seno de beta y obtenemos coseno de beta. Multiplicando esa expresión por el numerador de la fracción que es coseno de beta nos da coseno al cuadrado de beta. Seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta por la identidad trigonométrica fundamental o la identidad pitagórica nos da como resultado 1. Entonces, quiere decir que esta expresión es equivalente a 1 sobre coseno de beta por seno de beta, que era lo que habíamos obtenido también al resolver el lado derecho de la identidad. Por lo tanto, en este caso hemos demostrado la identidad trabajando los dos lados de la igualdad hasta llegar a una misma expresión. En este otro ejercicio, 1 menos seno alfa sobre coseno alfa igual a secante de alfa menos tangente de alfa. Vamos a trabajar el lado derecho y vamos a escribir la expresión en términos de seno y coseno. Secante es el recíproco de coseno, por lo tanto, secante de alfa es lo mismo que 1 sobre coseno de alfa. Y tangente es seno sobre coseno, entonces, tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. En este caso, las dos expresiones tienen el mismo denominador, por lo tanto, podemos restarlas dejando como denominador común coseno de alfa y restando los numeradores 1 y seno de alfa. Entonces nos queda 1 menos seno alfa sobre coseno alfa, que es equivalente a 1 menos seno alfa sobre coseno alfa, que corresponde a la expresión que estaba al lado izquierdo de la identidad. En este otro ejercicio tenemos una identidad en la cual se utilizan funciones para ángulos dobles. Tenemos cotangente cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x más coseno cuadrado de 2x igual a cosecante cuadrado de 2x. Si nos damos cuenta, en el lado izquierdo tenemos la expresión seno cuadrado de 2x más coseno cuadrado de 2x, que por la identidad fundamental o identidad pitagórica corresponde a 1. Entonces, toda la expresión del lado izquierdo es igual a cotangente cuadrado de 2x más 1. Y esta expresión es igual a cosecante cuadrado de 2x. Entonces, cosecante al cuadrado de 2x es igual a cosecante al cuadrado de 2x, que es lo que teníamos al lado derecho. En este caso, hemos desarrollado el lado izquierdo de la identidad hasta llegar a la expresión que está al lado derecho. En este otro ejercicio nos dan la expresión tangente cuadrado de alfa más 1 multiplicado por coseno cuadrado de alfa más 1 igual a tangente cuadrado de alfa más 2. Vamos a trabajar el lado izquierdo y vamos a resolver la operación entre las expresiones. Aplicamos propiedad distributiva. Tangente cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa es igual a tangente cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Tangente cuadrado de alfa por 1 es tangente cuadrado de alfa. 1 por coseno cuadrado de alfa es coseno cuadrado de alfa y 1 por 1 nos da 1. Ahora vamos a escribir esta tangente cuadrado de alfa en términos de seno y coseno. Sabemos que tangente es seno sobre coseno, entonces nos quedaría seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa más tangente cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa más 1. En este primer término podemos simplificar coseno al cuadrado de alfa que divide con el coseno al cuadrado de alfa que multiplica. Y nos quedaría seno cuadrado de alfa más tangente cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa más 1.
Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa por la identidad fundamental es 1. Entonces podemos reemplazar esa expresión por tangente cuadrado de alfa más 1, lo cual equivale a tangente cuadrado de alfa más 2, que es la expresión que teníamos al lado derecho de la identidad. En este otro ejercicio nos dan seno de 2 alfa igual a 2 tangente de alfa sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. En este caso vamos a trabajar el lado derecho. Vamos a escribir tangente en términos de seno y coseno. Entonces nos quedaría en el numerador 2 seno de alfa sobre coseno de alfa y en el denominador 1 más seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Si desarrollamos la suma de las expresiones en el denominador, 1 es equivalente a 1 sobre 1. Entonces, el común denominador sería coseno cuadrado de alfa. Si dividimos coseno cuadrado de alfa entre 1, que es el denominador de 1, nos daría coseno cuadrado de alfa. Multiplicamos por el numerador de la expresión, que es 1, y nos da coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa es 1 multiplicado por seno cuadrado de alfa da seno al cuadrado de alfa. Entonces, la expresión que teníamos en el paso anterior es equivalente a 2 seno de alfa sobre coseno de alfa, todo eso sobre coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Ahora vamos a hacer la división entre las fracciones. Para ello vamos a multiplicar los extremos y vamos a multiplicar los medios. 2 seno de alfa por coseno cuadrado de alfa nos da 2 seno alfa coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por coseno de alfa nos quedaría coseno cuadrado alfa más seno cuadrado de alfa por coseno alfa. Esta expresión que está aquí, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, por la identidad fundamental es igual a 1. Además, podemos simplificar un coseno que multiplica con un coseno que divide y nos queda 2 seno de alfa coseno de alfa sobre 1, que es equivalente a 2 seno de alfa coseno de alfa. Esta expresión es lo mismo que seno de 2 alfa. Por lo tanto, hemos demostrado la identidad ya que hemos llegado a la expresión que estaba al lado izquierdo. En este caso, hemos trabajado el lado derecho de la identidad hasta llegar a la expresión que está al lado izquierdo. En este otro ejercicio tenemos identidades para sumas y diferencias de ángulos. Nos dan seno de alfa seno de beta igual a 1 medio por coseno de alfa menos beta menos 1 medio por coseno de alfa más beta. Vamos a trabajar el lado derecho de la expresión. Inicialmente vamos a sacar factor común 1 medio, ya que esto se repite en los dos términos. Entonces nos quedaría 1 medio por coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. Ahora vamos a aplicar las identidades para suma y diferencia de ángulos. Coseno de alfa menos beta es coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta. Y coseno de alfa más beta es coseno alfa coseno beta menos seno alfa seno beta. Entonces, la expresión anterior es equivalente a 1 medio que multiplica a coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta menos coseno alfa coseno beta menos seno alfa seno beta. Aquí es importante el uso de paréntesis, ya que el resultado del segundo término de la expresión anterior, que es coseno de alfa más beta, tiene dos términos, y antes de esa expresión teníamos el signo menos. Este signo menos va a afectar el resultado. Quitando los paréntesis nos queda 1 medio que multiplica a coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta menos coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta. Estos dos términos cambiaron de signo debido al menos que está antes del paréntesis. Nos damos cuenta que coseno alfa coseno beta y coseno alfa coseno beta son términos semejantes. Uno está positivo, el otro está negativo.
Al hacer la suma o la resta de los dos términos, en este caso nos da 0. Seno alfa, seno beta y seno alfa, seno beta también son términos semejantes. Como ambos son positivos, al sumarlos nos quedaría 2 veces seno de alfa, seno de beta. Entonces, la expresión que teníamos es equivalente a 1/2 por 2 seno de alfa, seno de beta. Podemos simplificar el 2 que multiplica a seno de alfa, seno de beta, ya que esto es parte del numerador al resolver la operación, con el 2 del denominador de la fracción. Y entonces obtenemos seno de alfa, seno de beta, que es la misma expresión que teníamos inicialmente en la identidad al lado izquierdo. Hemos entonces demostrado la identidad. En este otro ejercicio vamos a aplicar las identidades para ángulos medios. Tenemos tangente cuadrado de alfa medios igual a 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa. Vamos a trabajar el lado izquierdo. Tangente en términos de seno y coseno es seno sobre coseno. Entonces, tangente cuadrado de alfa medios va a ser equivalente a seno cuadrado de alfa medios sobre coseno cuadrado de alfa medios. Por las identidades para ángulos medios, seno cuadrado de alfa medios es lo mismo que 1 menos coseno de alfa sobre 2. Coseno cuadrado de alfa medios es equivalente a 1 más coseno de alfa sobre 2. Entonces, seno cuadrado de alfa medios sobre coseno cuadrado de alfa medios es lo mismo que 1 menos coseno de alfa sobre 2 sobre 1 más coseno de alfa sobre 2. Si hacemos ahora la división de las dos fracciones, multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. 1 menos coseno de alfa por 2 nos daría 2 por 1 menos coseno de alfa. Y 2 por 1 más coseno de alfa es 2 por 1 más coseno de alfa. En este caso podemos simplificar el 2 que multiplica con el 2 que divide. Y nos queda la expresión 1 menos coseno de alfa sobre 1 más coseno de alfa, que es la misma que nos habían dado al lado derecho en el ejercicio inicial. En este caso hemos trabajado el lado izquierdo de la identidad hasta llegar a la expresión que está al lado derecho. Ya hemos demostrado algunas identidades trigonométricas, ahora vamos a solucionar algunas ecuaciones trigonométricas. Nos dicen solucionar la ecuación en el intervalo de 0 a 2pi y el ejercicio es seno de x igual a 1/2. Como la ecuación se soluciona, debemos identificar para qué valores de x el seno nos da 1/2. Esto no se cumple para todos los ángulos, por eso es que la ecuación se soluciona, mientras que la identidad, como si se cumple para cualquier ángulo, se demuestra. En este caso nos dan el rango desde 0 hasta 2pi. Como la función se repite indefinidamente, entonces por lo general en las ecuaciones nos dan un intervalo dentro del cual debemos hallar todas las soluciones posibles para la expresión o la ecuación que nos dan. Para poder hallar la solución de la ecuación, como x está siendo afectado por la función seno, tenemos que aplicar la función inversa que permite que tengamos la x sola. En este caso, la función inversa de seno de x es arcoseno de x. Si aplicamos arcoseno de x a los dos lados de la ecuación, nos quedaría que arcoseno de seno de x es x. Y arcoseno de 1/2 lo vamos a dejar indicado. Entonces nos queda la expresión x igual a arcoseno de 1/2. Debemos entonces hallar todos los ángulos entre 0 y 2pi cuyo seno vale 1/2. Para eso es que utilizamos la función inversa arcoseno. Si analizamos la gráfica de la función seno, desde 0 hasta 2pi tendríamos un ciclo de la función. El valor 1/2 es positivo y la función seno es positiva en el primer y en el segundo cuadrante. Los cuadrantes van de 0 a pi medios, de pi medios a pi, de pi a 3pi medios y de 3pi medios a 2pi. Quiere decir que el seno es positivo entre 0 y pi medios y entre pi medios y pi, que son el primero y el segundo cuadrante. Si hacemos la operación de arcoseno de 1/2 en la calculadora con el sistema de sexagesimal, obtenemos una primera respuesta que es de 30 grados. Como nos están dando el intervalo de 0 a 2pi, quiere decir que nuestra respuesta la tenemos que escribir en radianes. Para ello pasamos 30 grados a radianes y nos daría pi sextos radianes. Quiere decir que esta es la primera solución.
También podríamos haber utilizado la calculadora directamente en radianes para hallar el resultado. En este caso, el resultado nos daría un número decimal. Ahora bien, como el seno es de 30 grados es igual a un medio, ese 30 grados está en el primer cuadrante. Para hallar el ángulo en el segundo cuadrante podemos utilizar los ángulos de referencia o podemos hacer un análisis visual de la gráfica. Si nos damos cuenta, esta parte de la gráfica entre 0 y pi es simétrica con respecto a pi medios. Si trazáramos una línea imaginaria por pi medios, nos daríamos cuenta que es simétrica. Entonces, de 0 al valor de la primera respuesta, tenemos una distancia de 30 grados o de pi sextos radianes. Quiere decir que desde pi o 180 grados, yo me tendría que devolver 30 grados o pi sextos radianes para encontrar la otra respuesta, atendiendo a la simetría de la gráfica. O también podemos usar los ángulos de referencia. Para hallar el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, lo que hacemos es restar 180 menos el ángulo. Entonces, para hallar la segunda respuesta, vamos a hacer la operación 180 menos 30 grados, lo cual nos daría 150 grados. Este 150 grados lo vamos a escribir en radianes y para ello vamos a multiplicar por pi y dividimos entre 180. Simplificando los números nos quedaría que 150 grados corresponde a 5 pi sextos radianes. Como el intervalo solución va de 0 a 2pi, solo tenemos dos respuestas posibles, que son pi sextos radianes y 5 pi sextos radianes. Vamos a verificar las soluciones de la ecuación. Para eso vamos a reemplazar los valores que hemos obtenido como respuestas en la ecuación inicial. Si x es pi sextos radianes, reemplazamos seno de pi sextos y eso nos da como resultado un medio. No debemos olvidar que si hacemos la operación en la calculadora, debemos tenerla cuando aplicamos la operación con pi sextos radianes en modo radianes. Ahora, seno de 5 pi sextos en la calculadora también nos daría un medio. Por lo tanto, estas dos respuestas, pi sextos y 5 pi sextos, son correctas para la ecuación seno de x igual a un medio. Por lo tanto, la solución de la ecuación es el conjunto de los valores pi sextos radianes y 5 pi sextos radianes. Vamos a solucionar ahora la ecuación 2 tangente de x menos 3 cotangente de x menos 1 igual a 0 en el intervalo que está entre 0 y 360 grados. En este caso, la respuesta la tenemos que escribir en el sistema sexagesimal. Esta expresión tiene dos funciones, tangente de x y cotangente de x. Lo primero que vamos a hacer es escribir las dos expresiones en términos de una sola función. Como cotangente de x es el recíproco de tangente, podemos decir que es igual a 1 sobre tangente de x. Y entonces la ecuación nos quedaría 2 tangente de x menos 3 por 1 sobre tangente de x menos 1 igual a 0. Ahora vamos a hacer la suma de fracciones. 3 por 1 sobre tangente de x es lo mismo que 3 sobre tangente de x. El común denominador sería tangente de x. Si dividimos tangente de x entre el denominador del primer término, que sería 1, nos da tangente de x. Multiplicando esa expresión por el numerador, que es 2 tangente de x, nos queda 2 tangente al cuadrado de x. Tangente de x dividido el denominador de la segunda fracción, que es tangente de x, nos da 1. Eso multiplicado por el numerador de la fracción, que sería 3, nos da 3. Tangente de x dividido el denominador de la tercera fracción o del tercer término, que sería 1, nos da tangente de x. Al multiplicarlo por el numerador, que es 1, nos da como resultado tangente de x. Quiere decir que la ecuación anterior es equivalente a 2 tangente al cuadrado de x menos 3 menos tangente de x, todo ello sobre tangente de x igual a 0. Vamos a reorganizar la expresión del numerador. Primero escribimos el término que tiene tangente al cuadrado de x, quedando 2 tangente al cuadrado de x. Luego el término que tiene tangente a la 1 de x, que sería menos tangente de x. Y por último el término independiente, que es menos 3.
toda esa expresión sobre tangente de x es igual a 0. En el numerador tenemos un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces lo que vamos a hacer es a factorizar. Podemos dejar como variable tangente cuadrado de x o podemos hacer una sustitución. Podemos hacer que tangente de x sea igual a cualquier otra letra distinta de x y reescribimos la expresión para poderla factorizar. Pero aquí hay que tener en cuenta que una vez factorizada debemos volver a hacer el cambio de variable de tal manera que nos quede la factorización en términos de tangente de x. Al factorizar la expresión nos quedaría 2 tangente de x menos 3 por tangente de x más 1, todo sobre tangente de x es igual a 0. En este caso, tenemos una fracción que es igual a 0, es decir, una división cuyo resultado nos debe dar 0. Sabemos que en una división no podemos tener como divisor 0, ya que esa división no tendría solución en los números reales. Por lo tanto, el denominador tangente de x debe ser diferente de 0. Quiere decir que para que este cociente sea igual a 0, la única forma posible es que el numerador sea 0. Entonces podemos quitar el denominador y decir que 2 tangente de x menos 3 multiplicado por tangente de x más 1 debe ser igual a 0. Si esta multiplicación es igual a 0, es porque obligatoriamente alguno de los dos factores debe ser 0, ya que la única opción en que una multiplicación nos da 0 es cuando multiplicamos un número por 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igualar cada uno de esos factores a 0 para poder encontrar las posibles respuestas de la ecuación. Inicialmente vamos a escribir 2 tangente de x menos 3 igual a 0. Y por otra parte vamos a escribir tangente de x más 1 igual a 0. Nos han quedado dos ecuaciones que solamente tienen un término con la función, en este caso con tangente de x. Vamos a despejar entonces tangente de x en cada una de esas expresiones. En el primer caso tendríamos que tangente de x sería igual a 3 medios. Debemos encontrar todos los valores de x que cumplen con la expresión de que al hallar la tangente de ese ángulo nos dé como resultado 3 medios. Por el otro lado, al despejar tangente de x, tendríamos que tangente de x es igual a menos 1. Entonces, en este caso debemos buscar todos los ángulos que cumplen con que al hallar su tangente nos da como resultado menos 1. Esas respuestas debemos tener presente que deben estar en el intervalo entre 0 grados y 360 grados. Para poder hallar el valor de x, entonces tenemos que aplicar la función inversa. La función inversa de tangente es arco tangente, que también se puede escribir como tangente a la menos 1. Entonces nos quedaría en este caso x igual a arco tangente de 3 medios y para poder hallar el resultado tenemos que tener en cuenta la gráfica de la función tangente. Esta gráfica es periódica y la función tangente se repite cada pi radianes o cada 180 grados. Como nos están pidiendo la respuesta entre 0 y 360 grados, es decir, entre 0 y 2 pi radianes, entre estos cuatro cuadrantes, de 0 a pi medios, de pi medios a pi, de pi a 3 pi medios y de 3 pi medios a 2 pi, nos damos cuenta que la tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. Quiere decir que para este primer caso tendríamos dos respuestas posibles, una del primer cuadrante y otra del tercer cuadrante. Al hallar la operación en la calculadora, obtenemos una primera respuesta que es 56.3099 grados, que podríamos aproximar con dos decimales a 56.31 grados. Como la tangente se repite cada 180 grados, entonces podemos sumarle 180 grados a ese ángulo que acabamos de obtener y así obtendríamos la segunda respuesta. Al sumar 56.31 grados más 180 grados nos da 236.31 grados. Esta sería la segunda respuesta de la ecuación. Ahora vamos a mirar para la otra parte de la ecuación que era tangente de x más 1 igual a 0,
y que despejamos obteniendo tangente de x igual a menos 1. Para hallar x vamos a aplicar la función inversa de tangente, que es arco tangente a los dos lados. Arco tangente de x nos daría x, y al lado derecho nos quedaría arco tangente de menos 1. En este caso vamos a buscar los valores de los ángulos cuya tangente da menos 1. Al analizar la gráfica nos damos cuenta que la tangente entre 0 y 2pi, es decir, entre 0 y 360 grados, es negativa en el segundo cuadrante, que va de pi medios a pi, y en el cuarto cuadrante, que va de 3 pi medios a 2pi. Quiere decir que en estos dos cuadrantes nosotros debemos encontrar la respuesta a esta parte de la ecuación. Al hacer la operación en la calculadora nos da menos 45 grados, porque para la función inversa la calculadora toma como referencia el intervalo que va de menos pi medios hasta pi medios. Este menos 45 grados está en la parte negativa del eje X del plano cartesiano. Entonces, como la tangente se repite cada 180 grados, lo que podemos hacer es que a este ángulo de menos 45 grados le sumamos 180 y obtenemos el ángulo en el segundo cuadrante, y a esa respuesta le sumamos 180 y obtendremos el ángulo en el cuarto cuadrante. Entonces, menos 45 grados más 180 grados nos daría 135 grados, que sería el ángulo en el segundo cuadrante, cuya tangente vale menos 1. Por otra parte, 135 grados más 180 grados nos da 315 grados, que sería el ángulo en el cuarto cuadrante, cuya tangente también vale menos 1. Hemos encontrado en este caso 4 respuestas, una en cada uno de los cuadrantes. Lo que debemos hacer ahora es verificar cada una de esas respuestas. Para el primer caso, si x vale 56.31, reemplazamos siempre en la ecuación inicial. Al lado izquierdo tenemos 2 tangente de x menos 3 cotangente de x menos 1. Entonces reemplazamos 2 por tangente de 56.31 menos 3 por cotangente de 56.31 menos 1, lo cual nos da aproximadamente 0. Puede que no nos dé exactamente 0, pero en este caso es por la aproximación que hicimos de los decimales. Si hubiéramos tomado todos los decimales posibles para la respuesta del ángulo, nos daría mucho más cercano a 0. Ahora, en el segundo caso, para la segunda respuesta tendríamos 2 por la tangente de 236.31 menos 3 por cotangente de 236.31 menos 1. En este caso también nos da aproximadamente 0. Y esa aproximación es debido a la aproximación que hicimos en los decimales de la respuesta inicial. En el caso de 2 tangente de 135 grados menos 3 cotangente de 135 grados menos 1, que sería la tercera respuesta o el tercer ángulo que obtuvimos, al hacer la operación en la calculadora nos da directamente 0. Y para la última respuesta, que es 315 grados, si hacemos la operación 2 tangente de 315 grados menos 3 por cotangente de 315 grados menos 1, también nos da como resultado 0. Por lo tanto, todas las 4 respuestas son válidas para la ecuación que nos han dado, y todas esas 4 respuestas están en el intervalo de 0 a 360 grados. Si nos damos cuenta, hemos descartado la respuesta de menos 45 grados, ya que esa respuesta no se encuentra en el intervalo que nos han dado en el enunciado del ejercicio. Quiere decir entonces que la solución de la ecuación es el conjunto de valores 56.31 grados, 236.31 grados, 135 grados y 315 grados. Si queremos mayor precisión en las respuestas, debemos escribirlas con más decimales y sin hacer la aproximación. Ahora, como conclusión nos damos cuenta que en las demostraciones de las identidades no escribíamos toda la expresión siempre, sino que desarrollábamos un lado de la identidad para llegar al otro, o trabajábamos los dos lados hasta llegar a la misma expresión. En el caso de la ecuación siempre debemos escribir la expresión completa, es decir, debemos escribir la expresión
tanto lo que está al lado izquierdo como lo que está al lado derecho separado del signo igual. La identidad se demuestra, la ecuación se soluciona. Y para hallar la solución de la ecuación debemos encontrar los valores de los ángulos que satisfacen la expresión dada, teniendo en cuenta el intervalo de referencia que nos den en el enunciado.